Muy buenos días. A nombre del Banco Central de Bolivia queremos darles una cordial bienvenida a la presentación de resultados de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central de Bolivia. En ese marco vamos a ceder la palabra a nuestro presidente del Banco Central, Edwin Rojas Ulo, no antes, primero saludar a Rafael Boyán, director del Banco Central, Gabriel Hervas, también director del Banco Central, y a nuestro gerente general, Rubén Ticona. Ahora sí, presidente, por favor, le cedo la palabra. Okay. Muy buenos días a todos nuestros invitados. Agradecerles por su tiempo, por poder participar en este evento en el cual nosotros queremos presentar como nueva administración, como nueva gestión del Banco Central, este instrumento que es bastante importante en la medida en que permite cumplir con el rol que tiene el Banco Central en la sociedad. Es un instrumento fundamental, decía, por cuanto permite hacia adelante desarrollar la política monetaria de una forma mucho más eficiente. No quiero empezar la presentación sin antes expresar a nombre mío y también del directorio nuestra solidaridad por esta tragedia que ha sucedido en la ciudad del Alto, específicamente en la Universidad Pública del Alto el día de ayer. Así que nos expresamos nuestra solidaridad con estas familias en este momento de dolor que seguramente están pasando. Bien, comencemos entonces esta presentación. Tenemos previsto desarrollar cuatro aspectos para esta jornada. Básicamente veríamos algunas características que tiene esta encuesta, ¿no? Haríamos referencia a los elementos de orden metodológico que conlleva la encuesta, que a partir de la fecha ya el Banco Central va a empezar a publicar en su página web y en sus diferentes canales de transmisión. Vamos a hacer referencia a los resultados que hemos obtenido y posteriormente haremos algunas referencias a las principales conclusiones que tenemos de este nuevo instrumento metodológico con el que cuenta el Banco Central. Por supuesto que terminado esta presentación, vamos a estar abiertos a poder, ¿no es cierto?, atender algunos de sus requerimientos que pueda existir. Bien, conceptualmente es bueno señalar, hacer referencia a lo que es nuestra encuesta. Ustedes pueden ver la presentación, ¿no es cierto?, acá en nuestro ecran. Y decirles que este es un instrumento por el medio del cual el Banco Central de Bolivia trata de capturar, trata de hacer un seguimiento mucho más a detalle de las expectativas que tienen los agentes económicos sobre las principales variables macro. ¿Sí? ¿De qué variables macroeconómicas estamos hablando? Estamos hablando principalmente de lo que es el Producto Interno Bruto, de lo que es la tasa de inflación, de lo que es el desempleo, ¿no es cierto? Ver reservas internacionales, por ejemplo, y también cualitativamente poder advertir cuál es la expectativa que tienen las personas, que tiene la sociedad en términos del momento actual comparado a lo que sería una gestión atrás y en perspectiva, de manera que nos permite ver intertemporalmente cuál es la situación, cuál es la expectativa que tienen los agentes económicos en el país. Este trabajo, el Banco Central de Bolivia, en términos de hacer un seguimiento a las expectativas, la viene realizando desde el año 2005. Sin embargo, el instrumento con el que se ha contado, nosotros como nueva administración del banco vemos que ya, digamos, ha cumplido un ciclo, vemos que muchos de los elementos, muchas de las preguntas en las que ellas se desarrollaban han quedado un poco rezagadas y por otra parte también la muestra con la que se trabajaba, que era básicamente una muestra vinculada a líderes de opinión que existe en el país en materia económica, ¿no es cierto?, estaba
muy acotado a lo que era el eje y concentrado en algunos sectores, de manera tal que no se podía advertir representatividad, ¿no es cierto? Tampoco también podíamos advertir cierta fatiga en términos de lo que es el seguimiento de nuestra encuesta de expectativas. Entonces, con estos aspectos, nosotros lo que hacemos es precisamente remozar, actualizar este instrumento, lo ponemos en términos de lo que los bancos centrales desarrollan en la región, ¿no es cierto?, para poder hacer un seguimiento de las expectativas económicas que tienen los diferentes agentes. Entonces, como les he dicho, ¿qué utilidad tiene este instrumento? Al margen de lo que he señalado está que permite ver, por ejemplo, ¿cuál es la expectativa a futuro de los agentes económicos? Por ese motivo es que les hablaba que nos permite hacer un seguimiento en términos intertemporales de lo que la gente percibe, ¿no es cierto?, en términos de la realidad que está viviendo en un determinado momento. Nos permite ver si las expectativas están o no ancladas en términos de ver variables claves como es el tema de la tasa de interés, tipo de cambio, por ejemplo. Y finalmente, no menos importante, también está el hecho de que este instrumento va a permitir a los investigadores en materia económica, ¿no es cierto?, poder utilizar para los diferentes trabajos en materia de investigación que realicen, como puede ser modelos de proyección, puede ser, ¿no es cierto?, poder buscar modelos causísticos en términos de ver la correlación entre diferentes variables que existen entre los parámetros que permiten cuantificar, cualificar el desempeño de la economía. ¿Qué aspectos metodológicos conlleva? Como les habíamos señalado, la anterior encuesta que ustedes pueden ver acá, o la vieja encuesta, si se gusta, que está señalada en esta parte de nuestro cuadro, ya llevaba algunas variables macro importantes: tasa de inflación, tasa de crecimiento económico, tipo de cambio, saldo en balanza comercial, balance fiscal. Estas eran las variables que hacía seguimiento en nuestras encuestas de expectativas, desde el 2005 hasta, vamos a decir, enero de este año. A partir de febrero hemos incluido otras variables que son relevantes, como es el caso, variables incorporadas, como es el caso del nivel de las reservas internacionales, el nivel de la liquidez, la percepción que se tiene sobre el nivel de liquidez, la tasa de interés activa o pasiva del sistema financiero y así también la tasa de desempleo. Estas vendrían a ser preguntas, como señalamos acá en estos aspectos metodológicos, que tienen una característica cuantitativa. Por otra parte, también realizamos preguntas de orden cualitativo que está vinculado a la percepción que tienen los agentes económicos respecto a su situación actual, ISA, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, y respecto a la situación futura, ISF. En el primer caso, la situación actual, lo que se pide es que compare la situación actual respecto a la gestión anterior. ¿Cómo se siente, digamos, cuál es su situación, cómo percibe su situación económica actual, pero comparado a la gestión anterior? En el otro caso, lo que hacemos es pedirle a nuestro encuestado que haga una proyección en 6 meses, ¿no es cierto? ¿Cómo percibe que va a estar su situación dentro de los 6 meses? En este caso, lo que se hace es capturar, ¿no es cierto?, las respuestas en términos de contar con respuestas cualitativas que van a indicar que se siente, que percibe que está mejor o peor. Bien, otros elementos de orden metodológico tienen que ver con los participantes, ¿no? Tenemos, a partir de esta encuesta, un nuevo universo de participantes, una nueva lista de participantes, ¿no?, el cual consideramos que es mucho más heterogéneo, además tiene una representatividad mucho más amplia en el ámbito nacional, como vamos a poder ver territorialmente, pero también sectorialmente. En este ámbito lo que hacemos es encuestar, ¿no es cierto?, en esta muestra que superan las 100 personas, consideramos analistas, académicos, representantes de entidades financieras, de organismos internacionales, carreras de economía que pueda haber en el país, ¿no es cierto?, tanto de universidades públicas como privadas, y también institutos de investigación, lo propio, que son del ámbito público y privado. Como podrán ver, nuestro universo, ¿no es cierto?, con el que trabajamos es mucho más representativo
en términos de abarcar instancias académicas, instancias públicas, instancias privadas, mucho más vinculado a lo que es la percepción del desempeño de la economía y su perspectiva en términos de lo que va a ser, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Entonces, tenemos, en base a nuestro universo, ¿no es cierto?, hemos logrado generar estratificaciones que nos permiten hacer el seguimiento en términos de las variables que he señalado, ¿no?, por diferentes subgrupos. Acá, en términos, digamos, de lo que viene a ser la representatividad a nivel nacional, nuestra anterior encuesta solamente se focalizaba en 3 departamentos, que básicamente es el eje central. Hoy por hoy hemos incrementado a 6 departamentos y adicionalmente hemos incluido a la ciudad del Alto. Alguien seguramente se preguntará, ¿y por qué no han llegado al resto de departamentos? ¿No es cierto? Uno tiene que ver básicamente por los tiempos, no hemos contado con la respuesta oportuna, me imagino, eso es algo, sin embargo, que se va a poder regularizar, ¿no es cierto? Y va a poder incrementar también la muestra con la que vamos a trabajar. Pero tenía que haber una fecha de corte, entendemos que la situación que nos ha conllevado este tema de la pandemia puede haber de alguna manera evitado, pero de alguna forma ya el hecho de haber incrementado nuestra muestra en casi 4 veces, o 5, 4 veces, mejor dicho, permite, ¿no es cierto?, tener una mayor representatividad y, por supuesto, mayor claridad respecto a los resultados que se han logrado encontrar. Bueno, acá en este cuadro lo que hacemos es entre los aspectos metodológicos, algunos cambios que se han dado. Hasta enero, como les he señalado, teníamos solamente 3 departamentos, prácticamente no había un muestreo, ¿no es cierto?, porque lo que hacíamos era preguntar a 31 personas, ¿no?, cómo están las encuestas de expectativa. Que dicho sea de paso, tampoco participaban las 31 personas, solamente lo hacía el 58%, estamos hablando de unas 17 personas aproximadamente las que contestaban, o sea, era una muestra totalmente, era poco significativa, si vale el término. Hoy por hoy estamos hablando de 102 encuestas, ¿no es cierto?, los que responden son el 92%, más de 90 personas de nuestra muestra han hecho las respuestas correspondientes, estamos con alcance de 6 departamentos más la ciudad del Alto, como les he señalado. Las variables que antes se consultaban estaba vinculado a la inflación, tipo de cambio, crecimiento económico, balanza comercial, balance fiscal. Hoy hemos incluido adicionalmente otras variables como es reservas internacionales, tasa de interés activa, pasiva, tasa de desempleo, liquidez del sistema financiero, ¿sí? Y en cuanto a lo que son las preguntas cualitativas, estas que permiten hacer cierta prospección de lo que los agentes económicos perciben hacia adelante, pues prácticamente no se realizaba antes. Hoy por hoy tenemos una percepción sobre lo que sienten, sobre lo que creen las personas hoy y también hace su proyección hacia adelante. Bien, ¿cuáles son los resultados de esta primera encuesta? En una primera variable que vendría a ser la inflación, ¿no?, los participantes de nuestra encuesta esperan que la inflación a finales de esta gestión esté en el orden del 2.2%, ¿no? Un indicador que creo que está en línea a los resultados que objetivamente los hemos percibido durante la anterior gestión. Claramente la población percibe, ¿cierto?, que habría estabilidad en la economía. Por supuesto que existen también algunos agentes de nuestra muestra que piensan que esto puede tener, digamos, no converger a este punto, y ahí lo que señalamos es que un 47% considera que puede estar también entre 1.63 o 3.8. De todas maneras, muy en línea a lo que el ente emisor ha establecido como su meta en materia de inflación en el programa monetario para el presente año. En materia cambiaria, lo que la gente percibe, nuestros encuestados perciben, es que se va a mantener, ¿no es cierto?, en torno al 6.96 el tipo de cambio, ¿no? Un 85% es más de nuestros encuestados señalan que exactamente va a ser 6.93, ¿no?, mientras que algunos tal vez esperan cierto nivel de variabilidad. Pero
Bueno, creo que la gente están ancladas perfectamente las expectativas en materia cambiaria. Eso es lo que nos muestra esta nuestra primera encuesta. Por otra parte, en materia de crecimiento económico, lo que nuestros encuestados señalan es que la economía podría crecer en términos del indicador, como es la mediana, que estaría en torno al 3%, el desempeño de la economía. Claramente tienen una percepción positiva de lo que va a ocurrir durante la presente gestión. Un 55%, de todas formas, lo que señalan es que podría estar entre un 2.6 a un 4% como tasa de crecimiento. Nuevamente me permite esto hacer referencia a que está en torno a lo que las autoridades de gobierno señalaron como metas macroeconómicas para la presente gestión en la presentación del presupuesto general del Estado, que ya se señalaba que el crecimiento, ¿no es cierto?, estaría en torno al 4.8%. O sea, la gente, nuestros encuestados perciben que va a haber esta recuperación económica para la presente gestión y los resultados que ellos señalan está precisamente en torno a esta meta macroeconómica. Por otra parte, lo que es el desempleo, prevén que el desempleo pueda disminuir un poco respecto a lo que se tiene durante la gestión, en línea a lo que vendría a ser un buen desempeño de la economía. Entonces, señalan que podría estar en torno al 7% la tasa de desempleo. Reservas internacionales, esto, como les he mencionado, ha sido una nueva pregunta que se ha incluido en nuestra encuesta. Lo que se habla, lo que los agentes perciben es que se encontrarían estables a lo largo de la gestión en torno a 4.500 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, también es bueno señalar que un 25% de nuestra muestra, de nuestros encuestados, señalan que las reservas podrían crecer por encima de los 5.500 millones, ¿no? La liquidez del sistema financiero, las previsiones muestran para nuestros encuestados que la liquidez estaría en torno a los 12.000 millones de bolivianos, ¿no es cierto? Aunque un 56% señala que podría estar entre 8.000 a 15.000 millones de bolivianos, ¿no? Fluctuaciones que podría tener, pero nuevamente son indicadores que están en línea a lo que son nuestras metas macroeconómicas. Finalmente, un indicador importante que tiene que ver con la percepción, ¿no es cierto?, que tienen nuestros encuestados sobre su situación actual y su situación futura. Vemos que el 62% de los encuestados esperan que la situación actual o futura sea mucho mejor. Claramente, ¿no es cierto?, los encuestados perciben que la situación actual ha mejorado y tienen una percepción positiva respecto a lo que va a ser hacia adelante la situación de la economía. ¿A qué conclusiones llegamos? Básicamente son 5 las que estamos planteando. Primero, estamos capturando información de las expectativas de los agentes económicos con respecto a lo que son variables macroeconómicas fundamentales, los cuales, ¿no es cierto?, han sido actualizados y nos permiten señalizar de mejor forma la política monetaria y cambiaria que está a cargo del ente emisor. Por otra parte, las mejoras implementadas desde el mes de febrero de este año, ¿no es cierto?, amplían el número de participantes. Creo que es un elemento importantísimo. Además, se incrementan o se aumentan otro tipo de preguntas que son relevantes para lo que es el desempeño de la economía. Por otra parte, los resultados de esta encuesta, como han podido advertir, como se les ha podido mostrar, destacan expectativas positivas, estables respecto al tipo de cambios, reservas internacionales, liquidez del sistema financiero. Asimismo, las expectativas económicas se encuentran en línea a las metas macroeconómicas que se han previsto para esta gestión por las autoridades monetarias, pero también por las autoridades de gobierno. ¿Sí? Finalmente, los índices de percepción económica, que vendría a ser una de las innovaciones que tiene este instrumento, permiten observar que se avisora una cierta recuperación de la actividad económica respecto a la gestión anterior, en línea con todas las políticas que se han venido implementando, ¿no es cierto?, por el gobierno dirigidas a la reactivación económica. Bueno,
ese es el nuevo producto que ha generado el Banco Central en su nueva administración. Hace un mes nosotros comunicábamos por nuestros medios la aprobación por parte del directorio de este instrumento. Y pues estos son los primeros resultados que en nuestro criterio moderniza todo lo que son los instrumentos de seguimiento a las perspectivas, a las expectativas económicas, nos pone a la altura de lo que tienen los bancos centrales en materia de instrumento en la región y pues no me queda nada más que en principio pues felicitar al equipo técnico del banco que ha llevado a cabo este trabajo que ha sido muy importante y que nos va a permitir a nosotros como gestión, como directorio, como presidencia, ¿no es cierto?, poder cumplir con las expectativas que tiene la población en materia de lo que es la política macroeconómica.